Mi esposa se puso en forma y decidió que podía encontrar a alguien mejor que yo, así que solicitó el divorcio, pero rápidamente se arrepintió. Yo, de 38 años, un tipo normal que trabaja como técnico de informática para una empresa local, nunca imaginé el día en que mi esposa entraría en la cocina y anunciaría casualmente que había terminado con nuestro matrimonio. Habíamos estado juntos casi 10 años, casados durante 7. Nos llevábamos bastante bien, cenas rutinarias, tareas compartidas, los altibajos habituales, pero hace unos meses algo cambió. Mi esposa se unió a un nuevo y elegante gimnasio en el centro, adoptando una dieta estricta y sesiones con un entrenador personal. Al principio la apoyé de todo corazón, orgulloso de que hubiera encontrado la motivación para mejorar su salud. Perdió peso, tonificó sus músculos y comenzó a presumir de ropa de diseñador, pero con cada libra que perdía, su actitud cambiaba de compañera cooperativa a crítica engreída. Lanzaba comentarios astutos como podría haberlo hecho mucho mejor si solo me hubiera centrado en mí misma antes o, sabes, no todo el mundo se conforma tan joven. Traté de no darle demasiada importancia, pero la tensión se acumulaba. Criticaba mi apariencia, mi trabajo, incluso la forma en que lavaba la ropa. Una mañana, mientras bebía su batido verde, dijo, no soy feliz. Creo que necesito explorar otras opciones. Me quedé allí atónito. Lo explicó claramente, voy a solicitar el divorcio. Le pregunté por qué. Se encogió de hombros. He superado este matrimonio. Mírame ahora. Tengo todo un mundo de oportunidades y estoy atrapada contigo. La sensación de tener derecho era impactante. Actuaba como si nuestros años juntos fueran un mero peldaño hacia un mejor trato. Sentí ira, dolor e incredulidad arremolinándose dentro de mí, pero mantuve la calma. Si eso es lo que quieres, dije en voz baja, entonces haz lo que debes. Más tarde esa semana recibí un aviso oficial de su abogado. Quería un divorcio rápido. Consulté a un abogado yo mismo. Me explicó lo básico. En nuestro estado sin culpa, ella simplemente podía irse, pero estaba pidiendo una liquidación generosa, más de lo que le correspondía. Quería la casa, una parte de mis ahorros y manutención conyugal, a pesar de que trabajaba a tiempo completo y ganaba un salario decente. Pura sensación de tener derecho. Me negué. Mi abogado dijo, podemos negociar, pero prepárate. Claramente está tratando de aprovechar su nueva confianza para exprimirlo. Asentí sombríamente. Fue entonces cuando decidí que no me quedaría de brazos cruzados. Lucharía, con calma y metódicamente. Si pensaba que su nueva belleza le daba derecho a desecharme y obtener ganancias, aprendería por las malas que no era tan fácil vencerme. Entramos en mediación. Se presentó con un vestido elegante, sacudiendo su cabello recién peinado, haciendo comentarios despectivos sobre cómo me había descuidado. Insinuó que nunca intenté mejorarme, como si eso justificara que me abandonara. Mantuve la compostura, respondí a las preguntas con cortesía y rechacé sus demandas escandalosas. La mediación terminó abruptamente sin acuerdo. Se fue furiosa, murmurando que pondría al juez de su lado. En privado, comencé a reunir pruebas, extractos bancarios, pruebas de su independencia financiera, mensajes de texto donde se jactaba ante una amiga de mejorar su vida. Si quería una pelea, le daría una. No sería su felpudo. Pasaron algunas semanas y nos encontramos en una conferencia de acuerdo previa al juicio. Su abogado argumentó que merecía apoyo adicional porque la había frenado mientras ella invertía tiempo en ponerse en forma. ¿Ridículo? Tenía un trabajo estable, no tenía hijos que cuidar y eligió pasar tiempo en el gimnasio. Nunca la detuve. Se lo señalé a mi abogado, quien sonrió. No se preocupe, un juez se dará cuenta de eso. Mientras tanto, el comportamiento de mi esposa se volvió más arrogante. Pasó por la casa, que seguía siendo propiedad compartida hasta el acuerdo, para recoger algunas pertenencias y dejó notas sarcásticas sobre cómo debería empezar a ir al gimnasio o tal vez encontrar un mejor trabajo. Ignoré estas provocaciones, pero documenté todo. Mi abogado me aconsejó que mostrar su acoso y comportamiento degradante podría influir en la percepción del juez sobre su credibilidad. A medida que se acercaba el juicio, me enteré de que había estado saliendo con un compañero de trabajo de su círculo de gimnasio, un tipo de labia que aparentemente adoraba su nueva imagen.
No lo ocultó, desfilándolo por restaurantes locales donde conocidos mutuos podían verlos. La noticia me llegó. En lugar de sentir celos, me sentí extrañamente resuelto. Que disfrute del centro de atención. Me centré en mi estrategia. Mi abogado presentó una moción para garantizar una división justa de los bienes en función de nuestras contribuciones e ingresos actuales. Destacamos que ahora ganaba casi lo mismo que yo, y en algunos meses incluso más debido a su trabajo de consultoría adicional. Expusimos cómo había adoptado repentinamente una narrativa de que yo era perezoso y poco ambicioso. Sin embargo, teníamos viejos mensajes y correos electrónicos donde elogiaba mi estabilidad y apoyo. Estas contradicciones importarían en la corte. Intentó trucos sucios también. Una mañana recibí una llamada de la compañía de mi tarjeta de crédito alertándome sobre cargos sospechosos. Intentó usar una línea de crédito conjunta que nunca usábamos regularmente. Todavía estaba a nombre de ambos, mi error por no cancelarla antes. Reservó un fin de semana de spa de lujo. Disputé el cargo y lo informé a mi abogado. Esto mostró su voluntad de explotar las finanzas compartidas, incluso mientras nos estábamos divorciando. En nuestro estado, el juez analiza los bienes matrimoniales adquiridos durante el matrimonio. La mayor parte de nuestra riqueza estaba en una casa modesta y algunos ahorros. Ella exigió la casa, alegando que merecía un lugar agradable. Ofrecí una opción de compra si quería la casa, que me pagara la mitad de su patrimonio. Ella se resistió, dijo que debería simplemente dársela porque necesitaba mantener su nuevo estilo de vida. Sensación de tener derecho de nuevo. A medida que se acercaba el día de la corte, mi abogado y yo teníamos un plan: exponer sus afirmaciones contradictorias, mostrar que era totalmente capaz de mantenerse a sí misma y resaltar sus intentos de manipulación financiera. También reunimos testigos de carácter, amigos que sabían que la había apoyado mientras ella se reinventaba. Cuando se les preguntó, confirmaron que nunca obstaculicé su crecimiento. Esto contrarrestaría su afirmación de que la había frenado. Sentí una fría determinación asentarse en mí. Una vez la amé profundamente, pero la persona que estaba frente a mí ahora parecía una extraña. Si pensaba que una buena apariencia y una mejor figura le daban permiso para aplastarme bajo su talón, descubriría que el sistema legal no toleraría sus fantasías. Llegó el día de la corte. Nos sentamos en lados opuestos, nuestros abogados susurrando estrategias. Mi esposa vestía un traje entallado, con la barbilla levantada, confiada en que podía encantar a la sala. Yo vestía algo sencillo y pulcro, centrándome en los hechos, no en las teatralidades. El juez entró. Nos levantamos y comenzaron los procedimientos. Su abogado comenzó con una historia conmovedora sobre cómo había crecido como persona, se había dado cuenta de que su matrimonio era sofocante y ahora necesitaba una compensación para seguir adelante. Me pintó como complaciente, no dispuesto a cumplir con sus nuevos estándares. Mi abogado esperó pacientemente y luego comenzó a desmantelar su argumento. Presentó documentos financieros que mostraban sus ingresos estables, su lujoso gasto en la línea de crédito conjunta y sus notas burlonas. Observé su rostro mientras cada pieza de evidencia caía como un martillo. Los ojos del juez se entrecerraron ante la estratagema de la tarjeta de crédito. Mi abogado luego cuestionó sus afirmaciones de estado físico. ¿Alguna vez le impidió ir al gimnasio? Admitió que no. ¿Alguna vez le impidió avanzar en su carrera? De nuevo, no. Cada respuesta se llevó por delante su narrativa de victimismo. Presentamos mensajes de texto de ella a su amiga: finalmente estoy lo suficientemente buena como para conseguir a alguien de verdad. Voy a dejarlo y mejorar. La amiga responde: ten cuidado, puede que no se rinda sin luchar. La sala del tribunal se quedó en silencio mientras el juez leía estos mensajes. Mi esposa se retorció, dándose cuenta de que la máscara de inocencia se estaba resbalando. Bajo contrainterrogatorio, se puso a la defensiva. Trató de justificar sus palabras. Me estaba desahogando. No lo decía literalmente. El juez parecía poco impresionado. Mi abogado enfatizó que estos mensajes mostraban su mentalidad, tratando el divorcio como una transacción para pasar a un mejor trato, no como una ruptura mutua. Cuando se trataba de dividir los bienes, su demanda parecía escandalosa ahora. El juez cuestionó por qué necesitaba tanto apoyo si era tan independiente y exitosa.
Tartamudeó sobre querer mantener una cierta calidad de vida. El juez le recordó que el divorcio en nuestro estado tiene como objetivo la equidad, no el lujo a expensas del otro cónyuge. Luego vino un giro inesperado. El hombre con el que había estado saliendo presentó una declaración jurada a través de su abogado de que habían hablado de matrimonio en el futuro. Esto no era necesario, pero mi abogado descubrió que tenía un motivo financiero. Asumió que ella obtendría grandes bienes de mí, posiblemente para financiar su futuro juntos. Mi abogado presentó esta declaración, mostrando que efectivamente había planeado beneficiarse de nuestro divorcio y seguir adelante rápidamente. El juez parecía visiblemente irritado con ella. Trató de afirmar que todo esto era un malentendido, que nunca tuvo la intención de volver a casarse tan pronto, pero el daño estaba hecho. Su credibilidad quedó destrozada. Cuando el juez dictó la sentencia, fue sorprendentemente firme. La casa se dividiría equitativamente, no se otorgaría manutención conyugal dados nuestros ingresos similares. Me debía un reembolso por los cargos disputados de la tarjeta de crédito. El juez la amonestó por su actitud de tener derecho, señalando que su intento de pintarse a sí misma como una víctima resultó contraproducente debido a sus propios mensajes. Fuera de la sala del tribunal, se acercó a mí con lágrimas en los ojos. Nunca pensé que terminaría así, susurró. Se había ido la arrogancia, reemplazada por el arrepentimiento. Cometí un error. Me dejé llevar por mi nuevo estilo de vida. Aún podemos hablar, ¿verdad? Tal vez no tengamos que seguir adelante con todo esto. La miré con calma. Solicitaste el divorcio. Dijiste que podías encontrar a alguien mejor. Ahora el juez dejó claro que no te beneficiarás de esto. Hice una pausa, dejando que mis palabras calaran hondo. Te di lealtad y respeto. Lo tiraste todo por la borda. Intentó tomar mi mano, pero me aparté. Lo hecho está. Ella suplicó, retiraré el divorcio. Podemos trabajar en las cosas. Negué con la cabeza. No estoy interesado. Me mostraste quién eres cuando pensaste que estabas en la cima. Su rostro se arrugó. Ahora se dio cuenta de cómo su arriesgada jugada había fracasado. Ningunas palabras dulces ni disculpas desharían el daño. Asentí a mi abogado, que estaba cerca, indicando que era hora de finalizar el papeleo y seguir adelante. En las siguientes semanas completamos las formalidades. Sacó sus pertenencias de la casa, que decidí vender de todos modos. Obtendría la mitad del patrimonio, lo suficiente para empezar de nuevo en otro lugar. La relación terminó sin que ella obtuviera nada extra, solo el amargo recuerdo de cómo exageró su jugada. No celebré ni me regodeé públicamente. Simplemente seguí adelante con mi vida, libre de sus juegos tóxicos. Algunos amigos mutuos comentaron sobre su arrepentimiento. Se quejó con ellos de que tomó una decisión precipitada, que no debería haber intentado exprimirme hasta la última gota. Pero nada de eso importaba. La orden judicial se mantuvo y no tenía ningún deseo de reconciliarme. Afrontaría las consecuencias de su arrogancia. Se corrió la voz de que su nuevo novio desapareció una vez que se dio cuenta de que ella no estaba trayendo una ganancia inesperada. Terminó sola, sin las ventajas conyugales que una vez disfrutó. Al final, aprendí que no todas las transformaciones son positivas. Mejoró su físico, pero perdió su brújula moral. Me vio como prescindible, un peldaño. En cambio, me mantuve firme, me negué a ser explotado y salí con mi dignidad intacta. Si pensaba que se arrepentiría de irse solo si el dinero no era lo suficientemente bueno, obtuvo lo que merecía. Las acciones tienen consecuencias. Con mi parte del patrimonio, estoy deseando un lugar más tranquilo, tal vez una casa más pequeña más cerca de la ciudad. Sigo haciendo mi trabajo, sigo disfrutando de aficiones sencillas. No estoy amargado, solo más sabio. Quería mejorar a mi costa y terminó degradándose a sí misma en un pozo de arrepentimiento. Mi esposa, que no quería tener hijos, exigió que enviara a mi hermana huérfana lejos, así que me divorcié de ella y la dejé suplicando mi perdón. Yo, de 32 años, nunca esperé que mi mundo se pusiera patas arriba en una sola llamada telefónica. Estaba en mi escritorio de la oficina resolviendo informes mensuales cuando recibí la noticia: un terrible accidente automovilístico se había cobrado la vida de mi padre y mi madre.
Dejaron atrás a mi hermanita de solo 14 años, repentinamente huérfana. Corrí al hospital, con el corazón latiendo con fuerza, y la encontré en la sala de espera, llorosa y sola. Sin dudarlo, la abracé con fuerza, era mi hermana, mi sangre y ahora mi responsabilidad. Mi esposa y yo siempre habíamos sido personas que no querían tener hijos, ella fue inflexible al respecto desde el día en que hablamos sobre el matrimonio. Respeté su elección, disfrutamos de una vida tranquila y estable sin planes para tener hijos, pero esto era diferente. Mi hermana no era una hija hipotética, era familia. Mi esposa estaba en casa cuando regresé esa noche, mi hermana a mi lado, ambos todavía en estado de shock y dolor. Expliqué la tragedia, mi voz temblaba. Mi esposa escuchó con los brazos cruzados. Dije suavemente, mi hermana se quedará con nosotros ahora, al menos hasta que resolvamos la tutela y los planes a largo plazo. Ella entrecerró los ojos. ¿Qué? No, acordamos que no habría niños. Confundido, respondí, esto es una emergencia, no tiene a dónde ir, es mi hermana. Mi esposa se burló, no puedes simplemente traer a una niña aquí sin mi permiso. La miré con incredulidad. Es mi familia y ocurrió una tragedia, es menor de edad, soy su pariente más cercano. Mi hermana permaneció en silencio, con la cabeza gacha y lágrimas en sus mejillas. Acababa de perder a nuestros padres y ahora estaba escuchando el rechazo de mi esposa. Esa noche, la tensión crepitó en el aire. Mi esposa insistió en que enviara a mi hermana a un hogar de acogida o que encontrara a algunos parientes lejanos. Tenemos parientes por parte de madre, dijo con desprecio, pero esos parientes eran distantes y también estaban luchando. Traté de razonar con ella, está traumatizada, necesita apoyo, no puedo dejarla con extraños. La arrogancia de mi esposa surgió con toda su fuerza, nunca me apunté a esto, siseó, me prometiste que no habría niños, arregla este lío sin involucrarme. La miré atónito, la presencia de mi hermana, la muerte de mis padres, solo un lío para arreglar. Pasé esa noche consolando a mi hermana en la habitación de invitados mientras mi esposa daba pisotones furiosa. A la mañana siguiente, traté de hablar con calma, se quedará temporalmente, resolvamos un plan. Mi esposa negó con la cabeza, no, o ella se va o yo me voy. Ese ultimátum encendió un fuego en mi pecho. Me obligó a elegir entre mi hermana huérfana y mantener una burbuja sin hijos. No mostró compasión, solo derecho a una vida ininterrumpida por la tragedia. Me di cuenta de que nunca había sabido realmente lo cruel que podía ser. Si esperaba que traicionara a mi hermana, no tenía idea de quién era yo. Decidí entonces que protegería a mi hermana a toda costa. Si mi esposa quería una guerra, le daría una. Exploraría mis derechos legales, la tutela e incluso el divorcio si fuera necesario. Mi hermana me necesitaba y no la abandonaría por la comodidad egoísta de nadie. Al día siguiente, me reuní con un abogado de familia, explicando la situación. Afirmó que podía convertirme fácilmente en el tutor legal de mi hermana, ya que era un hermano adulto con ingresos estables y un hogar adecuado. La única complicación era mi esposa. Legalmente, ella no tenía voz en si yo acogía a mi hermana a menos que afectara sus derechos a la propiedad conyugal. El abogado aconsejó documentar los intentos de mi esposa de sacar a mi hermana, ya que podría influir en los procedimientos de divorcio si llegaba a eso. Cuando regresé a casa, mi esposa estaba esperando, con los brazos cruzados. No perdió el tiempo. Entonces, ¿cuándo se va? Tomé aire. No se va, estoy solicitando la tutela legal. Su mandíbula se cayó, luego se torció en una mueca de desprecio. ¿Eliges a esa mocosa por encima de tu propia esposa? Mi ira se encendió, pero mantuve la calma. No es una mocosa, está sufriendo. Si no puedes entender eso, entonces tenemos problemas mayores. Ella intentó trucos de derecho, amenazando con mudarse, insistiendo en que pagara su alojamiento separado, exigiendo que enviara a mi hermana a un internado. Podemos pagarlo, dijo con suficiencia, envíala a algún lugar. La crueldad dolió. Mi hermana escuchó desde el pasillo, con lágrimas brotando de nuevo. La tranquilicé en voz baja, no te preocupes, estás a salvo aquí. Mi esposa intentó tácticas sucias. Comenzó a criticar el comportamiento de mi hermana. Está dejando su mochila en el sofá, es demasiado ruidosa.
Mi hermana andaba de puntillas, aterrorizada de causar problemas. Confronté a mi esposa: deja de acosarla. Ella replicó: esta también es mi casa, tengo derechos, no voy a tolerar a una niña aquí. Grabé algunas de estas interacciones en mi teléfono. Mi abogado dijo que la evidencia de su hostilidad podría ayudarme en la corte. Después de una semana de tensión, mi esposa escaló. Exigió que enviara a mi hermana lejos para el fin de semana o tomaría medidas legales para forzarlo. Un farol ridículo, no tenía motivos para obligarme a abandonar a un miembro de la familia. La desafié: no puedes obligarme a hacer eso, no tienes ningún derecho sobre ella. Ella gritó: me debes, me casé contigo bajo la promesa de una vida sin hijos, rompiste esa promesa. Respondí: no rompí nada, ocurrió una tragedia, no tienes empatía. Su rostro se torció con derecho y rabia. No me hables de empatía, tengo derecho a la vida que acordamos. En ese momento, me di cuenta de que no había forma de salvar este matrimonio. Su crueldad hacia una adolescente huérfana era imperdonable. Decidí solicitar el divorcio y solicitar la propiedad total de la casa dado su comportamiento. Mi abogado me aconsejó que sus intentos de obligarme a abandonar a un familiar dependiente podrían influir en la división de la propiedad a mi favor. Ella se rió cuando mencioné el divorcio. Te arrepentirás, dijo con los ojos brillantes, tomaré la mitad de todo. Simplemente negué con la cabeza. Con evidencia de su intención maliciosa y falta de cooperación, estaba seguro de que el juez no recompensaría su crueldad. Pronto aprendería que las acciones tienen consecuencias. Unas semanas más tarde, nos reunimos en la corte. Había solicitado el divorcio y la tutela de mi hermana simultáneamente. Mi esposa entró vestida elegantemente, con una sonrisa de suficiencia en su rostro. Ella y su abogado intentaron retratarme como alguien que le impuso una niña sin previo aviso. Afirmaron que estaba renegando de nuestro acuerdo original, no tener hijos, y, por lo tanto, causando angustia marital. Mi abogado presentó los hechos: muerte inesperada de mis padres, hermana huérfana necesitada. Reprodujimos breves clips de audio de mi esposa exigiendo que me deshiciera de mi hermana, burlándose de su dolor y llamándola una carga. La sala del tribunal se quedó en silencio mientras todos escuchaban sus crueles palabras. La expresión del juez se endureció. Ella intentó justificarse: nunca quise tener hijos, se lo dije desde el principio, me está obligando a entrar en esta situación. Mi abogado le recordó suavemente a la corte que la llegada de mi hermana se debió a una tragedia, no a una decisión planificada. Tenía todo el derecho de cuidar a mi hermana menor. El juez le preguntó a mi esposa: entonces, ¿está sugiriendo que abandonó a su hermana huérfana porque no le gustan los niños? Su respuesta tartamudeada sonó hueca. Solo quería recuperar mi vida, no me apunté a esto. Presenté testigos de carácter, amigos de la familia que sabían lo cerca que estaba de mi hermana, como la apoyé después del accidente. Confirmaron que siempre había sido un hermano responsable. Mientras tanto, sus testigos, un par de sus amigas, ofrecieron solo vagas declaraciones sobre cómo le disgustaban los niños, nada sustancial. Cuando se trataba de dividir los bienes, mi esposa exigió la mitad de la casa, la mitad de mis ahorros. Insistió en que merecía una compensación por este incumplimiento de contrato. El juez frunció el ceño, señalando su aparente falta de compasión y el hecho de que estaba tratando de lucrarse mientras se negaba a mostrar una decencia humana básica. Mi abogado destacó sus intentos de chantaje emocional y su hostilidad hacia una mente dependiente. El juez consideró esto cuidadosamente. En muchos estados, la propiedad conyugal se divide equitativamente, pero un juez puede considerarla mala conducta. Su comportamiento parecía una bancarrota moral, algo que el juez encontró particularmente desagradable. En un giro sorprendente, el juez falló fuertemente a mi favor. Me quedé con la casa y la mayoría de los bienes. Mi esposa recibió una porción modesta, mucho menos de lo que esperaba. El juez también concedió mi solicitud de tutela para mi hermana, elogiando mi voluntad de dar un paso al frente durante una crisis familiar. Mi esposa estalló en ira fuera de la sala del tribunal, acusándome de engañar al juez. «¿Pagarás por esto?», gruñó. La miré con calma. «Simplemente protegí a mi hermana de tu crueldad, no hay truco, solo verdad». Se marchó furiosa y humillada. Durante los días siguientes, intentó llamarme repetidamente, rogándome que reconsiderara, que le diera otra oportunidad.
Se disculpó a medias, alegando que actuó por miedo y estrés. No estaba interesado. Había mostrado sus verdaderos colores, no había vuelta atrás. Con el divorcio finalizado, me instalé de nuevo en la casa con mi hermana. Lamentamos a nuestros padres, pero encontramos consuelo en la presencia del otro. La tensión opresiva que traía mi esposa había desaparecido. Mi hermana comenzó la terapia y trabajé para ayudarla a recuperar algo de normalidad, inscribiéndola en una buena escuela, preparando su habitación en un ambiente reconfortante y estable. Mi exesposa intentó todos los ángulos para alcanzarme, mensajes de voz llorosos, correos electrónicos que describían su arrepentimiento, incluso apareciendo en el porche delantero. Una vez llamó llorando: cometí un error, por favor, ¿puedo aprender a aceptarla? Salí, mantuve la puerta detrás de mí cerrada con llave y dije en voz baja: cuando necesitaba comprensión, solo ofreciste crueldad, ahora no te debo nada. Sus lágrimas se convirtieron en ira, luego en desesperación cuando se dio cuenta de que hablaba en serio. Amenazó con difundir rumores de que había manipulado a la corte. Me encogí de hombros. ¿Quién le creería después de que presentamos evidencia sólida? Amenazó con demandas. ¿Pero por qué? No tenía motivos. El decreto de divorcio fue definitivo y justo dado su comportamiento. Finalmente, sus llamadas disminuyeron. Mi hermana notó mi calma resolución. Me preguntó una vez: ¿la extrañas? Lo pensé. Extraño a la persona que pensé que era, pero no a quien realmente es, respondí. Mi hermana entendió. Avanzamos, libres de esa influencia tóxica. Con el tiempo, reconstruí mi vida en torno a mi nuevo papel como tutor. Nos apoyamos mutuamente a través del dolor. Mi hermana sobresalió en la escuela, hizo amigos, encontró pasatiempos. La vi crecer más fuerte, agradecido de no sacrificar su bienestar para apaciguar las demandas de mi exesposa. Si hubiera escuchado el ultimátum de mi esposa, estaría atormentado por la culpa para siempre. Aprendí que el verdadero carácter emerge en la crisis. El derecho y la insensibilidad de mi esposa revelaron a alguien a quien no podía respetar ni confiar. Así que tomé una posición, luché legalmente y aseguré la seguridad de mi hermana. Al final, salí victorioso y sin cargas. Mi esposa me engañó con nuestro guía turístico en nuestra luna de miel y exigió la mitad de todo en nuestro divorcio, pero ella no sabía que todo lo que tengo es propiedad de mi padre y nuestra empresa. Tengo 25 años y acabo de empezar mi primer trabajo real hace unos meses trabajando en el negocio de mi familia. Mis padres fueron increíblemente comprensivos, y como su único hijo, siempre supe que me confiaban todo. Mi vida parecía estar en el camino perfecto, recién casado, una luna de miel de ensueño y una carrera prometedora por delante. Mi esposa y yo habíamos regresado recientemente de nuestra luna de miel, un lujoso viaje a un paraíso tropical. Fue una mezcla de romance y aventura, completo con visitas guiadas, recorridos panorámicos y playas exóticas, al menos eso es lo que pensé. Después de regresar a casa, pasé una noche revisando las fotos y vídeos que habíamos tomado. Entre ellos había clips del coche de alquiler que utilizamos, un hábito que aprendí de mi padre para documentar siempre los vehículos de alquiler ante cualquier posible disputa sobre daños. Lo que encontré puso mi mundo patas arriba. El vídeo no era nada de lo que esperaba. En lugar de recorridos panorámicos o momentos espontáneos, ahí estaba ella, mi esposa, completamente desnuda y enredada con el guía turístico que habíamos contratado. Las imágenes eran explícitas y la ubicación era el mismo coche que alquilamos mientras yo estaba en el hotel ocupándome de las reservas de última hora para el día siguiente. Me congelé, mi estómago se anudó mientras hacía clic en más archivos. No fue algo de una sola vez, había varios clips que mostraban el mismo patrón. Mientras yo estaba ocupado, ella se escapaba con él. La traición estaba más allá de lo que podía imaginar. Esto no era solo infidelidad, fue durante lo que se suponía que era el momento más sagrado y apreciado de nuestras vidas. Esa noche no la confronté inmediatamente, necesitaba tiempo para procesar y pensar. Me di cuenta de que todo lo que teníamos no era realmente nuestro. La casa en la que vivíamos era propiedad de mi padre, el coche que usaba estaba registrado a nombre de la empresa, incluso la tarjeta de crédito que ostentaba estaban vinculadas a cuentas a nombre de mi padre. Lo único que era genuinamente mío eran los $25,000 que había ahorrado de trabajos independientes durante mis estudios.
Ella no sabía nada de esto, pensaba que estábamos construyendo una vida juntos, compartiendo bienes, pero la realidad era que ni siquiera había empezado a ganar un salario formal. Mis padres querían que me concentrara primero en aprender los entresijos del negocio familiar. Por mucho que doliera la traición, vi una oportunidad para exponerla por lo que era y protegerme en el proceso. Al día siguiente, empecé a reunir todo lo que necesitaba. Primero, hice una copia de seguridad de los vídeos en una unidad segura, haciendo varias copias por si intentaba destruirlos. Luego consulté a un abogado de la familia que era un amigo cercano de mi padre. No se lo conté a mis padres todavía, quería un plan sólido antes de involucrarlos. El abogado me aseguró que, dado que todo estaba a nombre de mi padre, ella no tenía derecho a nada de eso. De hecho, su demanda de la mitad de nuestros bienes en caso de divorcio sería contraproducente espectacularmente, pero primero necesitaba confrontarla. Esa noche, le pregunté casualmente sobre la luna de miel. ¿Cuál fue tu parte favorita?, pregunté manteniendo un tono neutral. Ella sonrió, su rostro se iluminó. Oh, todo, las playas, la comida, los paseos con el guía, fue todo increíble. El guía, dije levantando una ceja, pareces haber disfrutado mucho de su compañía. Su sonrisa vaciló. Bueno, sí, fue útil, ¿por qué? No respondí, en cambio saqué mi teléfono y reproduje uno de los vídeos. Su rostro se puso pálido mientras se veía a sí misma en la pantalla. ¿Te importaría explicar esto?, pregunté con voz fría. Sus excusas fueron inmediatas. Fue un error, no quise que pasara, lloró, estaba borracha y él se aprovechó de mí. Negué con la cabeza, no insultes mi inteligencia, esto no fue algo de una sola vez, sabías exactamente lo que estabas haciendo. Rompió a llorar y a suplicar perdón, pero sus lágrimas no hicieron nada para conmoverme. Le dije que quería el divorcio y que oiría de mi abogado. Fue entonces cuando su comportamiento cambió por completo. No puedes hacerme esto, gritó, lo di todo por estar contigo, me debes, oh, sí, dije riendo amargamente, todo lo que tenemos ni siquiera es mío, es de mi padre, no vas a conseguir ni un centavo. Su rostro se retorció de rabia. Te demandaré, me aseguraré de obtener lo que merezco. Adelante, inténtalo, dije manteniéndome firme, te arrepentirás. Poco sabía ella que mi padre ya estaba al tanto. Después de consultar con el abogado, le mostré los vídeos, estaba furioso no solo por su traición, sino por la audacia de su derecho. Inmediatamente revocó su acceso a la casa y a las tarjetas de crédito y comenzamos el proceso de eliminarla legalmente de todo lo relacionado con el nombre de la familia. Ella se dio cuenta de esto rápidamente cuando sus tarjetas fueron rechazadas y la encerraron fuera de la casa al día siguiente. Fue entonces cuando empezaron las amenazas. A la mañana siguiente, recibí una avalancha de mensajes de texto de ella. Iban desde súplicas de perdón hasta amenazas directas. Uno de ellos decía, si crees que puedes tirarme como basura, te equivocas, le contaré a todo el mundo sobre esto y te arrepentirás. No me sorprendió, siempre había sido manipuladora, pero esta vez estaba superada. Cada pieza de influencia que pensaba que tenía ya había sido contrarrestada. Aún así, decidí jugar con inteligencia. No respondí a sus mensajes y en su lugar los reenvié a mi abogado. Me aseguró que serían útiles si intentaba presentar una demanda frívola en el tribunal. Más tarde ese día, intentó irrumpir en mi oficina en el negocio familiar. Estaba en una reunión con mi padre y algunos de los empleados de más antigüedad cuando la recepcionista llamó para advertirme, está aquí y está armando un escándalo, susurró la recepcionista. Salí para verla gritando exigiendo hablar conmigo. ¿Crees que puedes encerrarme fuera de mi casa?, gritó, no puedes tomar decisiones sin mí. Con calma, respondí, no es tu casa, ni siquiera es mi casa, todo por lo que estás luchando no nos pertenece a ninguno de los dos. Su rostro se puso rojo. Estás mintiendo, soy tu esposa, tengo derecho a la mitad. Dejemos que los tribunales decidan eso, dije retrocediendo a la oficina y señalando a seguridad que la escoltara. Esa noche, me senté con mis padres para explicarles todo. Mi padre, que siempre había sido sensato, estaba furioso. Pensó que podía salirse con la suya y marcharse con lo que hemos trabajado. No tiene ni idea con quién se está metiendo. Mi madre, aunque sorprendida, ofreció una perspectiva más compasiva.
Te mereces algo mejor que esto, dijo, nos aseguraremos de que no se salga con la suya. Con su pleno apoyo, me sentí más seguro que nunca. El equipo legal de mi padre comenzó a redactar los documentos de divorcio, asegurándose de que se cerrara cada laguna legal. Mientras tanto, empecé a reunir cualquier evidencia adicional que pudiera reforzar mi caso. A medida que pasaban los días, sus payasadas se volvían cada vez más desesperadas. Intentó ponerse en contacto con amigos en común, inventando la narrativa de que yo era abusivo y controlador. Afortunadamente, la mayoría de ellos me conocían lo suficientemente bien como para ver a través de sus mentiras. Algunos incluso se presentaron con historias de cómo había estado alardeando de su libertad durante nuestra luna de miel, una libertad que, en retrospectiva, era claramente su aventura con el guía turístico. Luego llegó su jugada definitiva. Solicitó el divorcio y exigió la mitad de todo. En su solicitud, alegó abuso emocional y control financiero, acusándome de negarle el acceso a nuestros bienes. Lo que no se dio cuenta fue que sus alegatos eran tan débiles como su lealtad. Durante la primera audiencia judicial, mi abogado presentó las pruebas, los vídeos, los mensajes de texto y los registros financieros que demostraban que nada estaba a mi nombre. El juez no quedó impresionado con sus argumentos, especialmente después de escuchar sobre su infidelidad. Su abogado intentó pivotar alegando que los vídeos eran una invasión de la privacidad. Mi abogado replicó con el hecho de que las imágenes fueron obtenidas legalmente de un vehículo de alquiler con fines de documentación. El verdadero punto de inflexión se produjo cuando mi padre testificó. Los activos a los que se refiere son nuestra casa, nuestro negocio, nada de eso le pertenece todavía a mi hijo. Todavía es un interno que está aprendiendo los entresijos. Ella no tiene ningún derecho legal a nada de eso. Su abogado parecía derrotado, ella, por otro lado, parecía que quería gritar. Fuera de la sala del tribunal, se me acercó. Has arruinado mi vida, siseó, te arrepentirás de esto. La miré impávido. Te hiciste esto a ti misma, disfruta de la libertad que tanto ansiabas. Su caída no terminó ahí. Después del proceso de divorcio, me aseguré de que los vídeos y su comportamiento fueran conocidos por su familia y amigos cercanos. No difamé activamente su reputación, pero no me contuve cuando la gente me preguntó por qué nos separamos. Las palabras se difundieron rápidamente y pronto incluso su propia familia comenzó a distanciarse de ella. Intentó ponerse en contacto conmigo una última vez alegando que quería enmendar las cosas. La ignoré. Para entonces, el divorcio estaba finalizado y se marchó sin nada, ni siquiera la simpatía de quienes una vez la apoyaron. Con el divorcio finalizado, pensé que ese capítulo de mi vida estaba cerrado, pero las secuelas de sus acciones continuaron repercutiendo. Su reputación estaba hecha trizas. El guía turístico, su compañero en la aventura, ya había sido despedido de su agencia después de que el escándalo se hiciera público. Resulta que no fui el único que tenía grabaciones. Otra pareja con la que nos habíamos hecho amigos en el viaje había sido testigo de su coqueteo con el guía y compartió sus propios vídeos cuando los rumores llegaron a ellos. La agencia, temiendo la responsabilidad, lo despidió inmediatamente. Se quedó sin aliados. Su familia, que una vez estuvo firmemente de su lado, se volvió fría después de darse cuenta del alcance de su engaño. Sus padres incluso me llamaron para disculparse, admitiendo que habían sido engañados por sus historias inventadas sobre mí. Si lo hubiéramos sabido antes, no habríamos apoyado sus acciones, dijo su padre durante la llamada. Aunque aprecié el sentimiento, dejé claro que sus disculpas no cambiaban el daño causado. En cuanto a mí, la vida comenzó a volver a la normalidad. Mis padres, siempre comprensivos, me animaron a concentrarme en mi carrera. Insistieron en que me mudara de nuevo a la casa familiar temporalmente para recuperar la estabilidad, pero decliné cortésmente. Necesitaba espacio para reconstruir mi vida de forma independiente. Mi padre, sin embargo, dio un último paso para garantizar mi protección. Reestructuró el negocio familiar para colocar aún más de los activos bajo su control directo. Te transferiremos todo con el tiempo, dijo, pero por ahora, asegurémonos de que nadie más pueda volver a hacer algo así. Meses después, hizo un último intento de abrirse camino de nuevo en mi vida. Apareció sin avisar en la oficina con un aspecto desaliñado y desesperado. Lo he perdido todo, dijo con lágrimas corriendo por su rostro, no sé a dónde más ir. Ni siquiera la dejé terminar,
Tomaste tus decisiones, dije pasándola de largo, vive con ellas. Seguridad la escoltó fuera y esa fue la última vez que la vi. Ahora, un año después, finalmente puedo decir que lo he superado. Estoy prosperando en el negocio familiar, habiendo obtenido mi primer ascenso oficial. Las lecciones que aprendí de esta terrible experiencia me han hecho más fuerte y más perspicaz en mis relaciones. La confianza es algo que ya no doy por sentado. Si hay una conclusión de esta historia, es que la codicia y la traición tienen consecuencias y a veces esas consecuencias son justicia poética. Mi esposa infiel quería que hiciera de papá para el bebé de su aventura, así que la demandé por fraude de paternidad y me quedé con todo. Mi esposa y yo habíamos estado juntos durante 5 años, sin hijos, solo trabajos estables y un hogar cómodo. Hablamos de tener hijos algún día, tal vez cuando nuestras finanzas fueran más sólidas, pero de la nada anunció que estaba embarazada. Al principio me sorprendió, pero sentí curiosidad, el momento se sentía extraño, no habíamos estado intentándolo. Aún así, traté de ser comprensivo, ofreciéndole felicitaciones y preguntándole cómo se sentía. Se veía incómoda, evitando mi mirada. Durante las siguientes semanas, noté un comportamiento extraño, insistió en que nos saltáramos las visitas médicas habituales juntos, protegía su teléfono como si guardara secretos de estado. Una noche encontré un mensaje en la computadora de casa, un correo electrónico que había dejado abierto por error, de un tipo que le aconsejaba que me mantuviera en la oscuridad hasta que naciera el bebé. Mi corazón latía con fuerza, algo andaba mal. La confronté suavemente. ¿Quién es este hombre que te está enviando correos electrónicos? Ella puso los ojos en blanco, llamándome paranoico y afirmando que era un colega. Pero esa noche, cuando pensó que estaba dormido, escuché una llamada telefónica susurrada en la sala de estar. Ella susurró acerca de asegurarse de que yo firmara el certificado de nacimiento y no decirme la verdad todavía. Alarmado, esperé hasta que ella salió a hacer diligencias al día siguiente y profundicé. Viejos mensajes indicaban que había estado saliendo con alguien más durante meses. El bebé, al parecer, no era mío. Mi pecho se tensó, ella planeaba endosarme al niño para que criara al bebé de su amante. La pura pretensión me asombró. Más tarde esa noche, mientras trataba de hablar con calma, ella se quitó la máscara. Mira, dijo cruzándose de brazos, este bebé necesita un padre estable y tú ya eres mi esposo, solo haz tu parte, estás mejor capacitado que él. La miré fijamente, sorprendido. ¿Entiendes lo que me estás pidiendo? Ella se encogió de hombros, no es gran cosa, siempre has sido confiable, piénsalo como una oportunidad para ser padre. Su tono era desdeñoso, como si yo fuera un mueble para reorganizar a voluntad. Furioso pero medido, exigí una prueba de paternidad. Ella se burló, no hay necesidad, firmarás el certificado de todos modos, ¿por qué crear problemas? Negarse no era una opción para mí. Contacté en secreto a un amigo abogado para preguntarle sobre mis derechos. Me explicó los peligros legales, si firmaba ese certificado, estaría enganchado a la manutención infantil sin importar nada. Me aconsejó que me hiciera una prueba de paternidad discretamente después del nacimiento. Mientras tanto, grabé su perorata pretenciosa en mi teléfono como evidencia. Sus palabras "solo haz tu parte" ardieron en mi mente. Los días se convirtieron en semanas, ella se negó a cooperar con cualquier prueba, lágrimas falsas, me acusó de desconfianza. Me mantuve calmado, planeando mi movimiento. Si pensaba que me rendiría y cuidaría al hijo de otro hombre sin dudarlo, me subestimó. En el momento en que naciera ese bebé, presionaría por la verdad. Si fuera necesario, la demandaría por fraude de paternidad y expondría su plan. No sería su tonto. El bebé llegó un mes después. Ella me envió un mensaje de texto desde el hospital: ven rápido, firma los papeles. Respiré hondo y fui, acompañado por mi amigo abogado, esperando discretamente en el vestíbulo. El personal del hospital me preguntó si era el padre. Dudé, mi esposa me lanzó una mirada fulminante, instándome silenciosamente a cumplir. Solicité una prueba de paternidad allí mismo. Ella explotó: ¿cómo te atreves? ¿No confías en mí? Su voz resonó por todo el pabellón, atrayendo miradas. Me mantuve firme, repitiendo mi solicitud con calma. Las enfermeras parecían comprensivas, habían visto dramas familiares antes. Mi esposa cedió bajo presión.
La prueba se realizó discretamente, los resultados tardarían algunos días. Ella echaba humo, siseando que la estaba humillando. Respondí con calma, si no tienes nada que ocultar, ¿por qué preocuparse? Su rostro se crispó. En casa, intentó una táctica diferente, pretensión mezclada con lástima. Afirmó que el romance fue un error y que yo era responsable de que sus necesidades emocionales no fueran satisfechas. Si hubieras estado más atento, no me habría desviado, dijo, como justificando su traición. Exigió que firmara el certificado de nacimiento de todos modos, insistiendo en que un hombre de verdad da un paso al frente. Me negué, manteniendo mi posición. Llegaron los resultados de la prueba. No era el padre, confirmado. Una fría ira se instaló en mi pecho. Mi abogado expuso los siguientes pasos: podría solicitar el divorcio y demandarla por fraude de paternidad en algunos estados, buscando daños por angustia emocional e intento de engaño financiero. Creía que teníamos un caso sólido. Los textos, las grabaciones y su presión desesperada para que firmara documentos legales reconociendo la paternidad apuntaban a un intento calculado. Ella entró en pánico cuando la confronté con los resultados. Bien, entonces no eres el padre, escupió. Pero sigues siendo mi esposo, me debes lealtad, este bebé necesita estabilidad. Intentó hacerse la víctima, afirmando que solo mintió porque sabía que su amante no mantendría al niño. Incluso intentó viajes de culpa, siempre quisiste hijos, ¿verdad? Esto es solo un pequeño detalle. Un pequeño detalle. Ella esperaba que criara al hijo de otro hombre bajo falsos pretextos, que pagara por todo y que la dejara continuar con su vida como si nada hubiera pasado. Le dije que iba a solicitar el divorcio y a demandarla por fraude de paternidad. Ella se rió con desprecio: no puedes ganar, los tribunales favorecen a las madres, solo vas a gastar dinero. Pero mi abogado me aseguró que teníamos un caso claro de intento de fraude. Documentamos su intento de forzar la aceptación de la paternidad, su negativa a las pruebas tempranas y el engaño. La identidad del amante salió a la superficie: era un padre irresponsable conocido con múltiples órdenes de manutención infantil impagas. Mi esposa trató de mejorar su situación aferrándose a mí como proveedor financiero. Mientras preparaba los documentos legales, noté su creciente desesperación. Intentó disculparse, llorando que yo había malinterpretado sus motivos. Cuando eso falló, amenazó con manchar mi reputación, diciéndole a amigos y familiares que había abandonado a un bebé. Tenía la verdad de mi lado y había terminado de ser amable. La vería en la corte. La sala del tribunal estaba tensa. Mi abogado presentó los resultados de la prueba de paternidad, las conversaciones grabadas y los mensajes de texto donde le decía a su amante: no te preocupes, haré que mi esposo piense que es suyo. Las cejas del juez se arquearon ante esa línea. El abogado de mi esposa tartamudeó, tratando de girar la narrativa, que estaba bajo angustia emocional, que malinterpretó la situación, pero la evidencia era condenatoria. Le pedimos al juez que declarara que no tenía ninguna obligación paternal, que impidiera que mi nombre apareciera en el certificado de nacimiento y que me concediera daños y perjuicios por su intento fraudulento. En algunas jurisdicciones, puedes buscar una compensación si alguien intenta engañarte para que seas padre legal. Mi abogado argumentó que su engaño podría haberme costado décadas de manutención infantil y agitación emocional. El juez pareció comprensivo. Mi esposa se retorció en el estrado. Intentó hacerse la víctima de nuevo, balbuceando sobre sentirse sola y asustada, pero cuando fue interrogada, admitió saber que su amante no pagaría ni un centavo. Admitió que esperaba que yo hiciera lo correcto. El juez preguntó con precisión: ¿quieres decir engañarlo para que críe a un hijo que no es suyo? Ella murmuró algo incoherente y la sala del tribunal quedó en silencio. El amante no se presentó, no es de extrañar. Teníamos registros de sus intentos de contactarlo donde él le decía que se encargara y que nunca mencionara su nombre. Esto hizo que su plan fuera más evidente: quería un proveedor estable, no al padre biológico. Mi abogado solicitó la máxima reparación legal, liberándome de cualquier responsabilidad paternal, concediendo el divorcio por motivos de adulterio y concediéndome daños y perjuicios por su conducta fraudulenta. El juez hizo un receso y esperamos ansiosamente en el pasillo. Mi esposa se me acercó. Por favor, lleguemos a un acuerdo en privado, renunciaré a todo, solo no arruines mi reputación. Su pretensión todavía brillaba, estaba preocupada por la reputación, no por el daño que me causó.
No dije nada, solo me di la vuelta. Ella echó humo, susurrando amenazas: le diré a todos que eres un desalmado, diré que lo sabías todo el tiempo y que abandonaste al niño. Sonreí levemente, tenía grabaciones, capturas de pantalla, un caso sólido, que inventara mentiras, yo tenía la verdad y una orden judicial pronto para respaldarme. De vuelta adentro, el juez regresó, el fallo fue firme, no era el padre, sin obligación financiera, el divorcio concedido rápidamente. Con respecto a los daños, el juez encontró que sus intentos constituían fraude de paternidad y le ordenó pagar una suma sustancial por angustia emocional y costos legales. Además, el juez la amonestó por su comportamiento, poniendo una nota en el registro de que actuó de mala fe. Mi esposa jadeó audiblemente ante el fallo. Esperaba una palmada en la muñeca en el peor de los casos, en cambio, enfrentó la ruina financiera, sus ahorros agotados por los honorarios legales y los daños adeudados a mí. Ella dejaría este matrimonio con mucho menos de lo que imaginó. El padre biológico del bebé no estaba por ningún lado, dejándola únicamente responsable. Al salir de la sala del tribunal, sentí una sensación de justicia. Ella trató de explotar mi confianza y mi buen carácter para encadenarme a una vida de engaño. En cambio, me liberé y ella enfrentó todo el peso de su pretensión. Después, mi esposa intentó movimientos desesperados. Me llamó a altas horas de la noche sollozando: cometí un error, nunca encontraré a nadie como tú. Eso podría haber funcionado una vez, pero no ahora. Le dije con calma: rompiste cada onza de confianza, el tribunal vio la verdad, no te debo nada. Intentó renegociar los daños, alegando pobreza. Mi abogado le recordó firmemente que las órdenes judiciales no son sugerencias: si no pagaba, podría hacer cumplir las acciones de cobro, tal vez incluso gravámenes contra su propiedad. Me maldijo, llamándome desalmado, pero ella provocó esto. Las noticias viajaron en silencio entre nuestros amigos y familiares. Ella intentó inventar una historia de mí abandonando a un bebé indefenso, pero compartí preventivamente la prueba de paternidad y los documentos judiciales con familiares cercanos. Ellos entendieron que yo era la víctima de su plan, su credibilidad se hundió. El amante se desvaneció en las sombras, dejándola verdaderamente sola con sus errores. Me mudé de esa casa conyugal a un apartamento modesto sintiéndome más ligero, libre de las mentiras. Me concentré en reconstruir mi vida. Los daños que pagó cubrieron mis honorarios legales y me dejaron con una suma decente para comenzar de nuevo. No se trataba de hacerme rico, se trataba de asegurarme de que enfrentara consecuencias reales. Ocasionalmente escuché rumores de que estaba luchando financieramente, tratando de perseguir al amante para la manutención infantil. Buena suerte con eso. Los tribunales también le exigirían una prueba de paternidad, y si él evadía la responsabilidad, ella enfrentaría la dura verdad de criar al hijo de su amante sin ayuda. ¿Sentí un poco de lástima? Un niño quedó atrapado en el fuego cruzado de sus manipulaciones, pero eso no fue mi culpa. Ella eligió el engaño, esperando que yo fuera una presa fácil. En cambio, me defendí, usé la ley correctamente y salí ileso. Al final, aprendí que la traición puede torcer a las personas hasta hacerlas irreconocibles. Ella contó con mi amabilidad y la convirtió en un arma, pero cuando me negué a ser una víctima, las tornas cambiaron. La justicia prevaleció y ella perdió todo lo que trató de ganar deshonestamente. Ahora, mientras me instalo en mi nueva rutina, me siento en calma. Ella ya no puede lastimarme, su pretensión le costó caro. Mi esposa empezó a regalar mis posesiones gratis después de descubrir que yo ganaba más que ella, así que tomé medidas y la dejé sin nada. Yo, 37 años, trabajo en un horario estándar de 9 a 5 en una empresa manufacturera local, nada glamuroso, pero he ascendido con el tiempo y gano un salario decente. Mi esposa siempre pareció indiferente a nuestras diferencias financieras, trabajaba como autónoma ganando menos, pero afirmando que amaba la libertad. Nunca le restregué en la cara que yo ganaba más, pensaba que teníamos un entendimiento, contribuir justamente, vivir cómodamente, pero un día llegué a casa temprano y descubrí algo inquietante. Al entrar en el garaje, vi a mi esposa hablando con un desconocido que cargaba mi bicicleta vieja, pero preciada, en su maletero. Confundido, pregunté qué estaba pasando. Ella hizo un gesto de desprecio: la estoy regalando, nunca la usas. Impactado, protesté: esa bicicleta es mía, ¿por qué simplemente la estás regalando? Ella se burló: porque me da la gana. Puedes comprar otra, ¿no?
Esa noche, cuando exigí una explicación, ella se encogió de hombros. Ganas más que yo, es justo que yo obtenga algo de eso. Si decido regalar algunas de tus cosas, ¿qué daño hace? Siempre puedes reemplazarlas. Su tono rezumaba derechos. Intenté razonar con ella. Ambos tenemos acceso al dinero. Si necesitas algo, simplemente dímelo. ¿Por qué dar mis cosas a gente al azar? Ella puso los ojos en blanco. Acumulas demasiado y, honestamente, es divertido. Se siente como vengarme. Puso los ojos en blanco. ¿Vengarme de qué? Nunca presumí de mis ingresos delante de ella, pero ella actuaba como si mis ganancias fueran un insulto personal. Durante los días siguientes, descubrí que había estado anunciando mis posesiones en internet para que las recogieran gratis: herramientas, electrónica, objetos de colección. Incluso intentó regalar la vieja colección de relojes de mi difunto padre, algo de profundo valor sentimental. La pillé justo a tiempo, arrebatándole la caja de relojes a un adolescente sorprendido en la puerta. Furioso, la confronté de nuevo. Ella sonrió. ¿Qué más da? ¿Crees que esta pequeña pérdida le importa a alguien que gana el doble que yo? Tal vez merezco una compensación. Cruzó los brazos, desafiándome a que la contradijera. Claramente, esto no era un malentendido. Disfrutaba hiriéndome financiera y emocionalmente, reduciendo mis posesiones ganadas con esfuerzo a regalos para extraños. Hablé con un amigo que es abogado. Me sugirió que revisara las leyes estatales sobre bienes conyugales. Vivimos en un estado de bienes gananciales, pero regalar bienes conyugales sin consentimiento puede causar problemas legales. Me aconsejó que documentara todo, que no reaccionara precipitadamente, así que empecé a tomar fotos, a grabar nuestras discusiones en mi teléfono, a guardar mensajes de texto donde ella presumía de ordenar mi vida. Las pruebas se acumularon. Me di cuenta de que no podía simplemente exigirle que parara. Estaba decidida a castigarme por tener un mejor ingreso. Si la confrontaba demasiado duro, podría escalar la situación, así que jugué con inteligencia, fingiendo una aceptación parcial mientras preparaba en secreto un plan. Si quería actuar con derechos y destructivamente, le mostraría que había consecuencias. Me negué a ser su felpudo. En cambio, reuniría la munición legal necesaria para dejarla sin nada. Durante las semanas siguientes, observé con ira silenciosa cómo mi esposa continuaba su campaña. Publicaba anuncios en internet: electrónica gratis, vengan a recogerla. La gente llegaba para arrebatar mis pertenencias, algunas de las cuales había guardado durante años. Ella sonreía como si saboreara mi incomodidad. Una vez le dije con calma: para esto tendremos serios problemas. Ella se rió. ¿Qué vas a hacer? Divorciarte de mí. Buena suerte, reclamaré la mitad de todo. Reclamó la mitad de todo. Ahí es cuando entendí su confianza. Asumía que en un divorcio obtendría la mitad de mis bienes de todos modos, así que ¿qué diferencia hacía si regalaba algo ahora? Mi amigo abogado sugirió un ángulo diferente: si podía probar que estaba deliberadamente desperdiciando o dilapidando los bienes conyugales, un juez podría reducir su parte. Necesitábamos pruebas de su intención. Sus propias palabras serían perfectas. Instalé una cámara oculta en el salón, un pequeño dispositivo escondido detrás de una estantería. Legalmente en mi estado, grabar en mi propia casa para protección personal está permitido siempre y cuando yo sea parte de la conversación. Le pregunté directamente sobre sus motivos: ¿por qué regalas mis cosas? Insistí, fingiendo curiosidad en lugar de indignación. Ella sonrió a la cámara: porque es mío para compartir también, y disfruto mostrándote que no eres el único con poder aquí. Perfecto, su admisión de que lo hacía por control era oro. Aumentó sus derechos. Cuando intenté proteger ciertos objetos de valor encerrándolos en mi estudio, ella entró a la fuerza, forzando la cerradura con un destornillador. La pillé tirando mi colección de discos antiguos en una caja para que la recogieran. Se los arrebaté de las manos. Ella escupió: no seas tan tacaño, tu dinero puede reemplazarlos. Una vez que puedas, puedes volver a hacerlo. Grabé todo, manteniendo mi ira bajo control. Mientras tanto, preparé silenciosamente mi estrategia de salida. Discutí con mi amigo abogado sobre la presentación del divorcio, citando la dilapidación de bienes. Creía que tenía un caso sólido. Enumeramos los artículos perdidos, su valor aproximado, y los relacionamos con las veces que le pedí que parara. Su negativa y actitud burlona mostrarían una intención maliciosa.
Un día encontré a un tipo saliendo con mi vieja computadora de escritorio, llena de archivos personales y recuerdos. Lo detuve, le expliqué que era un malentendido y se fue con las manos vacías. Furiosa, me acusó de arruinar su diversión. Esa noche trasladé documentos críticos, artículos sentimentales y objetos de valor a una unidad de almacenamiento que alquilé en secreto. Si lo descubría, podría regalarlos por despecho. También cambié los detalles de mi depósito directo, desviando una parte de mi cheque de pago a una cuenta separada a mi nombre, perfectamente legal y prudente antes de un divorcio. Ella no tenía idea. Mientras ella se deleitaba en su pequeña venganza, yo estaba construyendo una fortaleza de pruebas y salvaguardando mis recursos. Pronto contraatacaría. Su orgullo de tener derechos se derrumbaría y yo vería cómo el tribunal veía su verdadero rostro. Cuando finalmente le entregué los papeles del divorcio, pareció atónita. ¿De verdad estás haciendo esto?, escupió, como si yo hubiera cometido una grave traición. Respondí con calma, no me dejaste otra opción. Regalaste mis pertenencias sin consentimiento para tu propia satisfacción retorcida. Ella puso los ojos en blanco, todos son bienes gananciales, el juez se pondrá de mi lado. En el tribunal, su abogado intentó pintarla como una esposa incomprendida que simplemente estaba ordenando nuestra casa, pero mi abogado presentó fotos, vídeos y mensajes de texto que documentaban su alegría al deshacerse de mis posesiones. Pusimos una grabación donde decía, quiero que se sienta impotente. La expresión del juez se endureció. Esto no era una simple limpieza, era un desperdicio malicioso de bienes conyugales. Ella intentó interrumpir, llorando lágrimas de cocodrilo, alegando que yo estaba reteniendo dinero y haciéndola sentir inferior. Mi abogado mostró con calma los extractos bancarios que probaban que yo contribuía justamente a todos los gastos del hogar. Señaló cómo nunca le impedí acceder a los fondos, nunca insulté sus ingresos, de hecho, mostramos correos electrónicos amigables que le envié animándola a buscar mejores clientes para aumentar sus ingresos. Su narrativa de victimismo se vino abajo. El juez escuchó atentamente, entonces vino el giro que había planeado. Mi abogado reveló que tenía un inventario de artículos perdidos, herramientas, electrónica, reliquias familiares. Su valor ascendía a una suma considerable. Dado que ella lo regaló deliberadamente, contaba como dilapidación de bienes, reduciendo lo que se consideraría una división justa. El juez indicó que esto podría afectar su acuerdo final. Su abogado parecía nervioso, dándose cuenta de la gravedad. Ella intentó una última jugada sucia, alegando que yo abusé verbalmente de ella, obligándola a actuar sin pruebas. Sonaba desesperado, no teníamos informes policiales, ni testigos, nada más que su repentina acusación. Permanecí tranquilo, negando con la cabeza. El juez le preguntó si tenía pruebas, no tenía ninguna. A continuación, mi abogado presentó la cuenta separada que había creado después de que comenzara su juerga. Expliqué que lo hice para proteger lo que quedaba de mis bienes. Esto demostró que tomé medidas razonables solo después de que comenzara su comportamiento destructivo. Justificó aún más porque debía conservar una porción mayor de lo que quedaba. Con la evidencia de su intención maliciosa, el juez se puso severo. Si hubiéramos ido a juicio, podría haberse prolongado, pero su abogado vio lo que se avecinaba y le aconsejó que llegara a un acuerdo. Inicialmente se negó, con derechos como siempre, exigiendo al menos la mitad, pero el juez advirtió que un juicio podría terminar muy mal para ella, dadas las pruebas en vídeo y las declaraciones de testigos. Algunos vecinos confirmaron que la vieron regalando artículos, riéndose de ello. Acorralada, accedió a un acuerdo que me favoreció enormemente. Me quedé con la casa, la mayor parte de los ahorros y sin manutención conyugal para ella. Se iría con mucho menos de lo que esperaba originalmente. Su rostro se puso pálido cuando se dio cuenta del alcance de su pérdida. Había protegido mi futuro e incluso recuperado alguna compensación por sus actos derrochadores. Fuera de la sala del tribunal, intentó hablar conmigo. Aún podemos arreglar esto, suplicó, con lágrimas en los ojos. Pasó de burlarse de mí a suplicar en una tarde. La miré fijamente, recordando la sonrisa que llevaba mientras extraños se llevaban mis preciadas posesiones. Hiciste tu cama, dije en voz baja, este es el resultado que te ganaste. Intentó discutir, pero nunca pensé que llegaría tan lejos. Me encogí de hombros, me subestimaste, pensaste que me rendiría y aceptaría tus derechos, estabas equivocada.
Sus lágrimas se convirtieron en ira. Te arrepentirás de esto. Simplemente me alejé. Sus amenazas sonaban huecas. Tenía un acuerdo vinculante en la mano y sus reclamos cayeron en oídos sordos. Me mudé de nuevo a la casa que una vez compartimos, ahora solo mía. Algunas de mis posesiones se fueron para siempre, pero sabía que había obtenido justicia. Con el tiempo, reemplacé lo que realmente echaba de menos. Ella se mudó a un pequeño apartamento, luchando con sus bajos ingresos sin el colchón que esperaba extraer de mí. Se puso en contacto un par de veces, pidiendo ayuda o un préstamo. Ignoré sus súplicas. Amigos en común escucharon sus historias de sollozos, pero una vez que les mostré las pruebas de sus crueles travesuras, se pusieron de mi lado o se mantuvieron neutrales. Su reputación sufrió. Intentó contar historias de mi injusticia, pero los documentos legales y las grabaciones hablaron más fuerte. Aprendí una dura lección sobre la confianza y la codicia. Ella resintió mis mayores ingresos y decidió castigarme, convirtiendo mis propiedades en regalos solo para sentirse poderosa. Pero la ley se puso del lado de la razón y la justicia. Al final, enfrentó todas las consecuencias de sus acciones, se quedó sin nada, tal como intentó dejarme a mí, despojado de mis pertenencias. Mirando alrededor de mi casa ahora, aprecio lo que queda y lo que he reconstruido. El vacío me recuerda que no todas las asociaciones son iguales. Algunas personas, dada la oportunidad, explotarán y destruirán en lugar de compartir. Ahora soy más fuerte, más cauteloso. Su pequeña venganza fracasó espectacularmente.